¿Lo tenemos, hermanos? ¿Cuál le dije? 35. Y dice así: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Miren nomás qué estilo de actuación aquí, como muy pentecostales, vamos a decirlo. Que casi queremos declarar nosotros, Señor. Pero queremos o querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Casi diciendo, no recibimos un no por respuesta. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Amén. Tomen su asiento en su lugar. Quisiera hablar, hermano, de este tema del bautismo de Cristo. Este bautismo que pocas veces se habla en la iglesia, en las enseñanzas. Siempre hablamos del bautismo de agua y del bautismo del Espíritu, y por ahí nos vamos a veces a extremos, ¿no? Con tipos de bautismos que de hablar en lenguas o cosas semejantes, pero de este bautismo del que Jesús les habló a los discípulos muy poco se oye, no sé, yo casi no lo he oído y casi no lo he predicado. Pero ¿de qué bautismo les habla Jesús, hermanos? De este bautismo que sin duda es para todo creyente, todo discípulo y todo verdadero seguidor de Jesús, que es necesario, como Él mismo lo está aprobando y enfatizando que es necesario. Le digo en el versículo 38, que es necesario. Jesús dijo: sabéis, no sabéis lo que pedís. Y el verso 39 él dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Está hablando de qué, hermanos? Del sufrimiento. Está hablando Jesús del dolor, del padecer, del ir hasta la cruz y morir. De ese bautismo estaba hablando. Muy bien, así es que vamos a entrar en este tema, hermanos, de que el bautismo de Cristo es necesario para todo fiel creyente, todo verdadero creyente. Si usted dice: hermano, yo soy un verdadero creyente, esto va a ser habitual para su vida, esto va a ser realidad en su vida. Y luego va a haber personas que digan ser creyentes, pero ellos se lo lleven como viento en popa, siempre así, con todo floreciendo y con todo en su vida, qué sé yo. Nunca tengo dificultades, siempre ando de gloria en gloria, de poder en poder, porque Dios me dijo que yo voy a ser cabeza y no cola. Bueno, lo más probable es que no sea un verdadero discípulo. Pero también, hermanos, quiero ponerle también ahí en el título que, hermanos, cuesta mucho seguir a Cristo, o el precio es grande por seguir a Cristo. Y no estoy hablando de que hay que pagar un precio para recibir o ser salvo, sino que hay un precio muy grande por seguir a Cristo. Precisamente en el contexto de ese mismo capítulo 10, el Señor habla y dice, hermanos, que es muy difícil seguir al Señor. Y Él mismo dice que si alguien no toma su cruz y le sigue, no es digno de Él. Y cualquiera que no deja casa o cosas terrenales, dinero, casas y todo lo que tenga, familia, dice, cualquiera que no deja padre o madre o hermanos, y todo aquello que está hablando de un símbolo que, hermano, es muy costoso el precio que se paga por verdaderamente seguir a Cristo. Es muy costoso. Quiere decir que si tú no estás dispuesto a seguirle, es porque definitivamente vas a preferir las cosas como la familia, como las cosas terrenales, porque tú decides
darle el valor más a las cosas de este mundo que a Cristo, o a lo que cuesta seguir a Cristo. Por un lado, puedes quererte escapar de ese dolor y sufrimiento que cuesta seguir al Señor. Por ejemplo, en contexto, el Señor le habló a un hombre rico que le dijo: Señor, ¿qué debo de hacer para entrar o heredar el reino de Dios? Al Señor le dijo: bueno, sabes los mandamientos. No robarás, no matarás, honra a tu padre y a tu madre. Y dijo: sí, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más debo hacer? Él le dijo: ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, repártelo y entonces sé perfecto, ven y sígueme. Pero el hombre rico, al ver esto, o al escuchar esto, dice que se dio la vuelta y se fue. Porque hay un precio muy, muy alto por seguir a Cristo. Realmente cuesta, hermanos, seguir al Señor. No es fácil. Porque entrar al reino de Dios, entrar en la vida eterna, a vivir con el Señor, la Escritura enseña que no va a entrar, hermanos, corrupción, no va a entrar carne ni sangre, cosa corrompida, cosa pecaminosa, no va a entrar en el reino de los cielos. Y para que alguien pueda entrar en el reino de los cielos, debe sufrir un proceso antes que llegue a entrar. Y no estoy hablando que por ese medio se alcanza la salvación. Estoy hablando que el Señor nos hace salvos por la gracia, por la fe, pero empieza un proceso de transformación que viene a través del sufrimiento. Dios escoge el sufrimiento como una herramienta que cualquier, vamos a decir, un mecánico tiene su herramienta, un doctor tiene su herramienta, un albañil, un campesino, cada uno cuenta con su herramienta. Pues Dios tiene su herramienta para transformar tu corazón, para transformar mi corazón, mi mente, todo mi ser, para que yo esté apto y preparado para entrar en el día del Señor. Así es que ¿qué va a usar el Señor? Va a usar el sufrimiento, va a usar el dolor, va a usar cosas que nosotros muchas veces no nos gusta. Pues más, que todo mundo es lo que busca en este mundo: la felicidad, la tranquilidad, el no tener problemas, el no querer estar lidiando con cosas que nos irritan, que nos dan dolor, que nos dan, hermanos, angustias. ¿A cuánto les gusta estar bien emproblemados? ¿A cuánto están anhelando la parte que ya tienen un problema y dicen: no, yo ya, la verdad que me siento ya con un dolor aquí en una costilla o acá parte de la espina dorsal, y quisiera que me doliera ahora el cocote, quisiera que me doliera acá el brazo, quisiera que me doliera el pie también? ¿Cuántos anhelan cosas así? ¿Cierto? Nadie está cada día: oh, yo me siento bien contento porque hoy amanecí con el dolor más fuerte. Ayer me dolía menos, pero hoy amanecí más feliz porque vieras cómo me está subiendo el dolor. Nadie busca eso. Todo ser humano por naturaleza, desde que nace, no opta por el sufrimiento, no opta por el dolor. Es más, busca y trata y lucha y pelea con todas sus fuerzas por querer alcanzar una vida de paz y una vida de felicidad y una vida de tranquilidad. Se puede hasta querer invertir con dinero y con cosas y circunstancias que uno quisiera, hermano, poder alcanzar, aunque tengas que gastar para poder adquirir cosas que no nos desagraden, ¿cierto? El que será soltero dice: yo me tengo que casar porque quiero tener más felicidad. El que no tiene hijos: tengo que tener hijos porque quiero más felicidad. Nunca estás pensando: me voy a casar para arruinarme la vida, o me voy a tener hijos para amargarme de en adelante y tenerme que hacer un esclavo para trabajar. No, todo el enfoque es buscar esa tranquilidad y el estar bien. ¿Qué vemos en los discípulos que vinieron ante el Señor? ¿Qué fue la proposición de Santiago y de Juan? Queremos, Señor, que en tu reino nos des una posición, un nombramiento y un bienestar, Señor. Queremos estar bien llenos de aquella satisfacción, Señor. Queremos estar bien acomodados. Queremos que nos des todo lo bueno. ¿Ve la petición de ellos? ¿Y quién no pide eso? De hecho, hoy las iglesias están llenas de predicaciones o predicadores que más que ofrecer un evangelio que te va a llevar al sufrimiento y al dolor para, hermanos, capacitarte, para que madures y para que estés, hermano, completo, terminado en Dios, no te van a ofrecer un evangelio de dolor y de sufrimiento. ¿Por qué? Porque la gente no quiere eso.
Vienen a las iglesias porque necesitan paz, vienen a la iglesia porque necesitan pan, necesitan un milagro, necesitan consolación, están tristes, desamparados, abandonados. Y es lógico que al oír que vienen a sufrir, decir, no, pues mejor me voy a otro lugar, me voy a los Alcohólicos Anónimos o me voy a otro lugar. ¿Cierto? Solamente está una iglesia que se llama Pare de Sufrir, pero ahí les arrancan el dinero, les quitan todo, pero nunca les dejan de sufrir. Es un engaño, ¿no? El que te predique que vas a dejar de sufrir y que solamente pidas prosperidad y que Dios te va a dar los sueños de tu corazón. Todo eso es mentira. Así es que la realidad de que lo que Dios nos da a través del Evangelio para transformar nuestra vida, hermanos, es, hermano, la medicina del sufrimiento que va a sanarnos, que va a limpiarnos, que va a purificarnos y que, no puedo decirlo lamentablemente, sino que afortunadamente todo cristiano tiene que beber de este medicamento, de esta copa, como dijo el Señor. Si verdaderamente usted y yo nos convertimos en verdaderos seguidores de Jesús, hermanos, no vamos a estar viviendo en una mansión en Beverly Hills con servidores, con empleados y con todos los sueños que tengamos nosotros así de bienestar, porque el Señor nos ha prometido eso. Él mismo nos dijo acerca del sufrimiento, dijo, el discípulo no es más que su maestro. ¿Qué piensas tú? Que porque eres un hijo de Dios, decir, ay papito, tú tienes todos los reinos allá, mándame un poco de oro porque tuyo es todo el oro. Hay gente que predica así y dice, no tengas miedo, hermano, porque Dios es dueño de todo el oro y pídele que Él te va a dar. Jesús dijo todo lo contrario, en este mundo tendréis aflicciones, este mundo tendréis dolor, tendréis sufrimiento, y aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos y circunstancias difíciles que es necesario que tengan que padecer y pasar, porque si esto lo hicieron al tronco, ¿qué no le van a hacer a las ramas? Y si esto me han hecho a mí, ¿qué no le harán a vosotros? Dijo el Señor. Para que tengamos ya la idea de que al ser verdaderos cristianos, vamos por naturaleza a recibir, hermano, la persecución, el desprecio, la enemistad con el mundo, el desamor del mundo hacia nosotros. Dijo el apóstol Pablo, somos tenidos como, hermanos, como los más viles de este mundo. El mundo no nos da ese valor, el mundo te da el desprecio. ¿Por qué? Porque tú amas la verdad de Dios. No esperes que el mundo te aplauda, el mundo te saque un reconocimiento y diga, qué ejemplo los cristianos que aman a Dios. No, nunca lo van a hacer, porque el mundo ama lo suyo y desprecia lo de Dios. Si tú eres de Dios, hermano, el mundo no te ama, el mundo te aborrece. Y el Señor Jesús dijo, si el mundo os aborrece, aprended esto, que a mí me aborreció primero, antes que a ustedes. Por eso digo, tengan su gozo cumplido, sepan esto, se los digo antes, para que vuestro gozo esté completo. Van a padecer, van a sufrir, pero no tengan temor, porque yo he vencido al mundo. Y ahí el privilegio de seguir al Señor. Va a venir angustia, va a venir, hermano, dificultades a tu vida, pero no lo tomes como un dolor, hermano. Decir, mira, y ahora por ser cristiano me va mal que cuando no era cristiano. Esto porque no hemos sido enseñados correctamente según un evangelio puro. Pero ¿cómo se enseñó la iglesia primitiva? Vea el Sermón del Monte. El Señor le dio una grande capacitación. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los que son perseguidos. Bienaventurados los que están pasando angustia. Ellos verán a Dios, serán consolados. Los que lloran no llorarán un día, serán, hermanos, un día delante de Dios, hermano, totalmente transformado. Ese dolor que es momentáneo en este tiempo, un día que ellos se transformarán en algo, hermano, incalculable y definitivamente, hermano, imposible de comparar este sufrimiento tan leve, tan pequeño, porque no es una eternidad el que suframos acá. ¿O cuántos de ustedes han sufrido hasta la sangre ya? Ninguno de nosotros. Sin embargo, cuando hay sufrimiento a un extremo, el apóstol Pablo escribió y dijo, porque esta leve tribulación momentánea, leve, no es eterna, hermano. Pero hermano, que yo tengo 5 años de enfermedad, sí.
Y probablemente si el Señor no te va a sanar, pero una cosa debe de saber, el Señor te consuela en tu aflicción, en tu enfermedad. Y dirás, hermano, yo tengo 20 años de ser pobre. Sí, tal vez nunca vas a ser rico, pero el Señor te consuela en tu pobreza. Él no te va a llevar queriéndose que seas rico al cielo. Él viene por tu alma. Él vino por tu alma. Así es que muchos de nosotros, hermano, no tenemos que estar especulando cuándo me va a hacer rico, cuándo me va a sanar o cuándo me va a dar lo que yo quisiera para estar en una vida de abundante felicidad y no quisiera padecer nada. Pues eso no es la promesa del Señor. Por lo menos acá en esta tierra el Señor lo tiene prometido para después de esta vida. Entonces sí, en un lugar donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Donde Él dice que cualquiera que haya llegado con sus lágrimas en el último esfuerzo de su vida por terminar la carrera y decir, Señor, estoy cansado porque ya me falta tal vez poco por llegar a la meta y ya mis fuerzas se han ilimitado, ya están muy débiles. El Señor, ya no tengo fuerzas, y sus lágrimas estén allí en ese momento y en ese momento llegue ante la presencia del Señor. Dice que Él les secará toda lágrima y toda tristeza será borrada en ese momento. No te acordarás más de la tristeza y el dolor que pasaste en esta vida. Esa sí es la promesa del Señor, de que un día ya no estaremos en este cuerpo, en esta vida, donde hay dolor y hay tristeza, hay angustia. Ahora, hay dos tipos de sufrimiento. Hay quienes sufren por causa de la justicia, o sea, los hijos de Dios, porque tú buscas la justicia de Dios y el mundo te aborrece, el mundo no te ama. El mundo ama lo que es suyo. Por eso el Señor en su oración dijo, Padre, te pido por estos que aunque están en el mundo, no son del mundo, así como yo no soy del mundo, porque el mundo ama lo suyo. El mundo no te ama, hermano. Tú no te consideres, hermano, o te quieras acomodar para que el mundo te apruebe o te abrace y te haga la bienvenida. No, hermano, no esperes eso. De antemano tienes que saber que el mundo te desprecia porque al Señor lo desprecia. Y con esa idea tienes que fortalecer tu corazón para que vengan cosas de dificultad, pero digas, para mí es un privilegio sufrir por causa del Señor. La iglesia primitiva fue enseñada a tal grado que, hermanos, para ellos entrar en esa persecución era motivo de dar testimonio, y podían estar de pie delante de sus perseguidores y decir, aquí estamos, somos cristianos, nosotros no obedecemos a César porque tenemos un solo rey, que es Cristo Jesús. Él es nuestro rey. Y no se avergonzaban de decirlo públicamente y de expresarlo por medio de su vida en el cristianismo. No tenían temor porque sabían bien que iban a padecer por causa del Señor. El Señor se lo dijo claramente: y me seréis testigos y padeceréis mucho por causa de mi nombre, y seréis testimonio a las naciones. De que un verdadero creyente, hermano, va a llevar una cruz. Ahora, hay gente que no quiere cargar la cruz de Cristo, no quiere ser bautizado en el mismo bautismo de Cristo, del sufrimiento. Y hasta ciertos cristianos, probablemente cercanos a nosotros, cercanos a usted ha visto que trata de huir, que trata de escaparse de ese sufrimiento que tiene. Tal vez usted sea uno de esos, tal vez yo sea uno de esos, que en el momento en que me doy cuenta de que tengo que estar sufriendo, yo no quiero, hermanos, aceptar esa vida, no quiero aceptar, ¿por qué el dolor? ¿Por qué viene el dolor a mi vida? ¿Por qué tengo que aceptarlo? Porque también nuestra mente, nuestra idea es, no quiero padecer, no quiero estar sufriendo. Pero ¿cómo sabes tú que ese sufrimiento que vino de parte de Dios es para que tú y yo lo rechacemos? ¿Cómo sabes tú eso? Claro, si nuestra mente está en que, Señor, yo quiero estar libre de problemas, resuélveme todos mis problemas, seguramente no vamos a querer que no nos duela ni una uña. ¿Se entiende? No vamos a querer ninguna vida con dificultades, vamos a querer que todo esté funcionando bien. Quiero a mis hijos que estén bien, quiero que mi esposa esté bien, quiero que los hermanos estén bien,
Quiero que todo lo que está alrededor de mí esté, pero como un nicho de rosas, así, todo bien bonito. Hay gente que rehúsa el dolor, hermanos, y se lo digo hoy porque creo que tenemos que aprender a sufrir como verdaderos hombres, hijos e hijas de Dios, y sentir un privilegio al estar, hermanos, siendo transformados por medio del sufrimiento. No digo que no lloremos, no digo que no estemos pasando en medio del dolor, hermanos, con ese compungimiento, con esa angustia. Estoy diciendo que lo aceptemos y lo entendemos de una buena voluntad. ¿Por qué? Porque el Señor nos exhorta diciendo que todo padre dice, corrige a su hijo. Todo padre no deja sin disciplina a su hijo. Porque es un padre que se encarga de educar. Es un padre que cuida y vela por el bien de su hijo y su familia. Y Dios dice que Él como padre, Él al que toma por hijo lo disciplina. Otra palabra dice, lo castiga, lo hace sufrir y lo azota. Porque si no recibís la disciplina, entonces no venimos a ser hijos de Dios, sino bastardos, ajenos de Dios. No somos de la familia de Dios. Por eso aquí la Escritura nos enseña claramente que no todos son hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Pero aquel que tiene el privilegio de ser hijo de Dios, hermano, tiene no solamente promesas de unas cosas hermosas y vida eterna y lo que Dios nos ha dado, pero también tiene la promesa de ser amonestado por Dios, de estar en las manos de Dios para ser transformado, para ser edificado, para ser conformado conforme a la voluntad y el deseo de Dios. Ahora todos a veces decimos, yo quiero la voluntad de Dios en mi vida, yo quiero que el Señor trabaje en mí aquí. ¿Por qué entonces rehusamos cuando viene el dolor y viene el sufrimiento? ¿Por qué rehusamos? Cuando deberíamos de verlo como algo natural, como Job no lo miró como algo extraño el sufrimiento cuando vino. He aquí, dijo, ¿acaso hemos de recibir de Dios solamente el bien y no el mal? Si Dios da, Dios también quita. Si a Él le place darnos, vino de su buena voluntad. Y si a Él le place quitarnos, también vino de su buena voluntad. El problema es que a veces nos pasa, como dice Isaías, no sea que estés contendiendo contra tu hacedor. ¿Cuántos de nosotros seguramente al querer, hermanos, hacer a un lado el sufrimiento, al rehusar el pasar esa situación adversa, estamos contendiendo contra Dios? Y aquí que podemos entrar en una situación como de tibio, donde la palabra del Señor ya no está haciendo efecto en tu vida o en mi vida. Porque ese es el problema del tibio. Es una persona que se hace religioso, pero la palabra de Dios ya no funciona, ya no hace efecto. Y rehúsa para pasar esta situación de dolor, porque dice, Señor, yo no quiero. Yo quiero solamente vivir una vida de paz, de tranquilidad. Así es que vamos aprendiendo que el Señor ha puesto esto en nuestras vidas para que también aprendamos, hermano, a vivir en medio de circunstancias difíciles. Dios ha escogido ese sufrimiento para transformar al creyente, para que pueda llegar a lograr un desarrollo y madurez. Usted, hermano, en su propia experiencia, hablo como humano, humanamente. ¿Cuántos de aquí por su sufrimiento han llegado a tener una capacidad mejor? ¿Cierto? Ya no llora como un niño cuando le duele un dolorcito de cabeza, ¿no? Pero cada uno de ustedes que ya están adultos, hermanos, ya han experimentado dolor, han experimentado angustia, sufrimientos. ¿Acaso no han madurado y crecido en su capacidad por medio del dolor? ¿Acaso no lo han experimentado? La Biblia habla de Jesús, que Jesús fue un varón experimentado en dolor, experimentado en quebranto. Y un dolor, hermano, que ninguno de los seres humanos vamos a llegar a vivirlo como Él. Porque Él pagó con su dolor, con su sufrimiento, lo que ningún hombre podía pagar. No solamente porque Él estaba libre de pecado, pero ese sufrimiento nadie lo puede tener como Él lo pudo soportar. Nadie, solamente Él. Pero no significa que nosotros estamos exentos de dolor y de sufrimiento. Es más,
Si nosotros entendemos hoy que a Él lo despreciaron, siendo así como era de bueno, imagínense nosotros que nos pueden despreciar, que no somos buenos como Él. Como tal, debemos aceptar que el mundo nos va a rodear de cosas que nos va a traer dificultades, problemas. Es más, si Dios utiliza el sufrimiento para podernos transformar, limpiar nuestro corazón, purificar nuestra vida, es como el Señor utiliza a nuestros adversarios para azotarnos. Utilizó los filisteos, utilizó muchos enemigos de Israel para darle lecciones a su pueblo, lecciones de quebrantamiento, lecciones de juicio. ¿Se entiende? Y ahí estamos a veces nosotros, no, yo reprendo todo lo que sea malo, yo reprendo a Satanás, reprendo la enfermedad, reprendo todo, cuando Dios utiliza el medio del dolor, aunque sea por medio del adversario. ¿De parte de quién le vino el sufrimiento a Job? No me diga que fue Dios quien le mandó todo el dolor. Satanás participa, el mundo participa, las cosas que nos rodean a nuestro alrededor participa para que nosotros entremos en alguna adversidad y sufrimiento, para que Dios obre en nuestra vida, en nuestro corazón. ¿Cierto, hermanos? Y fue por medio de esa acción que Dios tuvo con el pueblo de Israel, que terminaba el pueblo devastado, llorando, quebrantado, y venían al arrepentimiento con Dios y su corazón era transformado, reedificado, enseñado. Hay un ejemplo de eso. Se habla de este hombre Miguel Ángel, ¿no? De este hombre que cuando iba a ser el ángel, llevaba una gran roca moviéndola para ese lugar especial donde le iba a poner. Le decían, ¿y qué vas a hacer con esto, Miguel Ángel? O es que le iba a salir un ángel. Pero yo no veo nada ahí más que una piedra así, grande, redonda o desfigurada. Esa piedra representa nuestro corazón, sin duda también. Corazones duros, ¿no? ¿Y cómo le vas a hacer para sacarle forma a eso de un ángel? Sencillo, dijo. Solamente le voy a quitar con mi cincel y con el martillo todo lo que no se parezca a un ángel. ¿Qué cree que hace Dios con nosotros para que nos parezcamos a la imagen de Cristo? ¿Qué cree que hace? Está con su martillo y con su cincel día con día para quitarnos todo lo que no se parezca a Cristo. Todo lo que no es de un cristiano verdadero, el Señor nos los va a ir quitando día con día. ¿Y qué cree que es lo que escoge? El dolor. Por eso es aquí que el Señor le dijo al pueblo de Israel, que lo llevó al desierto y le dijo, y te he pasado por estos 40 largos años para que no te olvides de cuando te metí al sufrimiento, de cuando te llevé por el camino desierto, por un camino doloroso, por un camino difícil, y para humillarte, y para saber lo que había en tu corazón, para descubrir lo que estaba en tu corazón, para descubrir lo que estaba en tu mente, o para descubrir tus prioridades, dice otra versión. Para saber si ibas o no a guardar los mandamientos del Señor. Así es que el desierto, el sufrimiento, ¿para qué lo hace el Señor? Para transformarnos, para humillarnos, porque el corazón nuestro es muy altivo. El corazón nuestro es de piedra, es soberbio. Y el hombre al ser hijo de Dios viene con todas las cosas del mundo, que son cosas que no son de un cristiano. Y Dios empieza a trabajar como con ese cincel y el martillo, y nos mete por el desierto. De hecho, la Biblia enseña que la iglesia en Apocalipsis es llevada al desierto. Por Dios es llevada al desierto, no porque Satanás la quería matar o destruir, sino que Dios la lleva al desierto, símbolo otra vuelta de que los cristianos, así como el pueblo de Israel también fue llevado, Dios utiliza la misma herramienta que utilizó con ellos, la misma herramienta utiliza con todos nosotros. Si a ellos los salvó por fe y los educó por medio del sufrimiento y el dolor, ¿cómo cree que nos va a educar también a nosotros? ¿Otra disciplina, otro tipo de estrategias? Lo mismo. ¿Cómo usted educó a su niño? ¿Acaso a uno le dio dulces y a otro le dio unos chanclazos para educarlo? Con todos utilizó la chancla, ¿no? ¿Cierto? Dios también, hermano, utiliza la misma estrategia para educarnos, para que seamos transformados, para que vivamos, para que obedezcamos.
y aprendamos, hermanos, verdaderamente a entender la voluntad del Señor. Así es que el costo de seguir al Señor es muy, muy grande. Ahora mire lo que el Señor es, hermano, nos dice en su palabra. En Hebreos capítulo 12, verso 5 dice: además habéis olvidado la exhortación que como a hijos os dirige, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor ni te desanimes a ser reprendido por Él. No la tengas en poco la disciplina. Ay, pero yo no quiero sufrir con estos hijos que Dios me dio, con este hombre que Dios me dio. Yo no quiero sufrir con esta mujer que Dios me dio. No tomes en poco la disciplina del Señor. Si esa es tu cruz, hermano, solamente tienes que tomar tu cruz y llevártela. Y dice, hermanos, también, porque el Señor al que ama, disciplina y azota, y a todo aquel que recibe por hijo también. Así es que es para una corrección, hermano, que sufrimos, y Dios nos trata como hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no disciplina? Pero si estáis en disciplina de la cual todos han sido hechos participantes, dice aquí Hebreos. Todos. Nadie se escapó de decir: ay, yo soy un hijo de Dios exclusivo. Yo soy hijo de papito y a mí Dios me consiente. Soy el consentido, a mí no me pasa nada. No, aquí dice la Escritura que como hijos de Dios todos han participado de la disciplina. Nadie se ha quedado sin la disciplina. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, lo está corrigiendo, lo está enseñando. Amén. Así es que hay un costo muy grande, hermanos, por seguir a Cristo. Miren, me lo voy a un ejemplo que ya lo hemos estudiado un poco. Cuando hablamos de la perla de gran precio, ¿se recuerda ahí en Mateo? En el estudio hablamos que Cristo es la perla de gran precio. Alguien lo narró de esta manera, como una historia. Dijo que había un vendedor de perlas y vino un comprador y le dijo: oye, ¿cuánto vale esa perla? La perla de mucho valor, una perla de gran precio. Y dijo: no, es una perla de muchísimo, muchísimo valor. Muchísimo valor, le dijo aquel vendedor. Y le dijo el comprador, dice: ¿crees que yo puedo comprarla? Oh, claro que sí puedes comprarla. Pero no me acabas de decir que es de mucho valor. Sí, pero todo aquel que quiera comprarla la puede comprar. ¿Y cuánto es lo que tengo que pagar? Le dijo: todo lo que tienes, le dijo el vendedor. Oh, sí, todo lo que tengo, todo lo que tienes. ¿Cuánto tienes? Tengo 5,000 en el banco, tengo $5,000. Ok, los 5,000 ya no son tuyos, son míos. ¿Me puedes dar la perla? No, que todo lo que tienes. ¿Qué más tienes? Oh, pues tengo, a ver, déjame que tengo. Aquí tengo otro poquito más aquí en mi cartera. Ahí está, otro. ¿Qué más tienes? ¿Cómo que qué más tengo? Es todo lo que tienes para pagar esta perla. Tienes que dar todo lo que tienes. Ese es el precio. Pues tengo una casa donde vivir, ni modo que donde voy a vivir. Tu casa también es mía. Pero ¿cómo me vas a mandar a vivir en una casa de campaña que yo tengo? También la casa de campaña también es mía. Pero ¿cómo? Dice: ¿vas a dejar a mi familia fuera? ¿Vamos a dormir en un carro? Ese carro también es mío. Hoy tienes una familia, tienes esposas e hijos. Sí, también eso es mío. Todo ese es el precio para pagar ese precio de seguir a Cristo, hermanos. ¿Sabes qué nos dice el Señor? Para poder adquirir al Señor, hermanos, ¿qué es seguirle? El Señor nos dice: mira, ¿quieres la perla? Te cuesta todo lo que tienes. Tu casa es mía, tu dinero es mío, tus hijos son míos, todo lo que tienes es tuyo, y es más, tú también eres mío. Pero lo lindo de esto, que Dios nos dice esto: pero te voy a dar esto, te lo voy a dejar todo, te voy a dejar todo lo que tienes que es mío, para que tú lo ministres. Pero en el momento que yo lo necesite y te lo pide, tú no tienes que decir: no, esto es mío, o no quererte desconectar de aquello, sino que entiendas que solamente eres un ministrador de esto que yo te doy. Ese es el precio, hermanos, el cual a veces nosotros decimos: esto es mío, esto es mío, son mis hijos, son mi familia, es mi esposa, es mío, yo soy mío, cuando en realidad todo esto es de Dios. Nosotros somos de Dios.
El problema es cuando el Señor nos demanda y nos dice, quiero esto que es mío. Y nosotros nos aferramos ahí como un niño, no, es mío, dámelo. Y no entendemos bien claro que nosotros mismos somos de Dios. Así es que ya no tenemos nada nuestro. Solamente tenemos el privilegio de ser ministradores de Dios. Ahora quisiera que viera una escritura, o se la voy a leer. 2 Timoteo capítulo 2 verso 11 dice, palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Esto lo escribe Pablo a Timoteo porque miraba a Pablo el sufrimiento, la muerte, hermanos, la persecución. La iglesia primitiva sufrió mucho de esto, del dolor. Esta fue una iglesia de más sufrimiento, sin duda, físicamente. No digo que no tenemos en persecución, sí la tenemos, y el mundo no nos ama. Si eres cristiano, yo sé que el mundo te desprecia, pero tú también le desprecias a Él. Eso es lo bueno. El mundo no nos ama, porque el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Yo sé que tú te constituyes no solamente hijo de Dios, sino como Abraham, amigo de Dios, que ama lo de Dios y desprecia lo que Dios desprecia. Y Pablo le escribe a Timoteo para que hermano, no se desanime en cuanto a las muertes que hay en la persecución. Le dice, mira Timoteo, si nosotros morimos con Él, también viviremos con Él. Y si perseveramos, también reinaremos con Él. Perseverar es seguir, hermano, avanzando en el camino que estamos viviendo como hijos de Dios. Eso es perseverar. ¿Entiendes? No rehusar. No, yo ya veo que está muy duro el ser cristiano. Cada vez se me dificulta más la cosa. Y no, ya no quiero. Voy a rehusar el sufrimiento. No, yo voy a perseverar. ¿Sabe qué dijo Jesús en Mateo 24 acerca de esto? Que habría, hermano, muchas tribulaciones antes de su venida. Está simbolizando del sufrimiento, hermanos, y la persecución por causa de la verdad. Cada vez el mundo se corrompe más, y guardar la verdad, perseverar en la verdad es más difícil, hermano, aunque ciertamente aquí nosotros no estamos yendo a la cárcel, no estamos siendo sacrificados o de alguna manera un sufrimiento físico o letal. Sin embargo, hay mucha persecución para que te mantengas en la verdad. Podrás estar en cualquier religión y decir, yo soy hijo de Dios, pero eso no es la verdad. ¿Se entiende? Entonces, ese tipo de iglesias, hermanos, quieren estar viviendo en prosperidad, en felicidad, en tener el reino de Dios aquí, la alegría aquí, la paz aquí, el gobernar aquí. Eso no es la iglesia del Señor. La verdadera iglesia está en el desierto. 2 Corintios también, capítulo 4, verso 7 dice, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Esto es para que se aliente tu corazón. Hermano, hermana, tu sufrimiento que pases, o hayas pasado, o estés pasando, vayas a pasar, lo que va a producir, dice la Escritura, un cada vez más peso de gloria. ¿Te imaginas? Señor, estoy pasando un sufrimiento, sí, pero eso se va a transformar en un peso de gloria. Y entre más sufrimiento, más peso de gloria. Y entre más sufrimiento, más dolor, más peso de gloria. Yo admiro a los hermanos que pasan por tanto dolor, hermano. De verdad, las pruebas que pasan mis hermanos, algunos que están aquí, los que no vinieron hoy, los he visto con algunas pruebas que digo, su galardón va a ser extremadamente grande. Porque Dios les ha permitido ese sufrimiento tan grande. Y observa el sufrimiento de Job. ¿Cómo fue luego su recompensa? Así Dios nos ha prometido a nosotros que según el peso de ese sufrimiento hoy en día se va a transformar en algo glorioso, maravilloso, hermano, incomparable, que aquel día decir valió la pena. Hermano, eso no fue nada al final de todo, ¿cierto? Porque el peso que Dios tiene reservado de gloria, de todo lo bueno, es algo incomparable a lo que puedas padecer. Por eso, hermano, si hoy tu cuerpo está incompleto, está insano, no te desesperes. Un día Dios va a transformar tu cuerpo en un cuerpo totalmente limpio, puro y perfecto. 1 Corintios 10:3 dice, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir más o no dejará sufrir pruebas más duras que lo que puedan soportar.
¿Cuántos creen ustedes, hermanos, que la prueba que pasan, Dios sabe que van a soportarla y que Dios no es injusto para dar una prueba más fuerte porque los quebraría? ¿Están seguros de eso? Y con esa seguridad pueden decir entonces, hermano, que toda prueba les va a ayudar a ustedes y a mí para humillarnos, para transformarnos, para purificarnos, para transformarnos a la imagen de Cristo. Ese es el propósito de Dios, quitar toda impureza, golpear para transformarnos a la imagen de su Hijo. Y 1 de Pedro 4:19 dice así, que aquellos que sufren por cumplir la voluntad de Dios. ¿Ya oyó cuál es el sufrimiento? ¿Por qué? Dijo el apóstol Pedro, nadie sufra como malhechor, como ladrón, como alguien que avergüenza. No, hay dos tipos de sufrimientos, pero hay una consecuencia muy terrible por sufrir como malhechor. Hay castigo eterno. Imagínate sufrir aquí y sufrir luego después, hermanos. Es peor, imagínate, aquí fue un sufrimiento leve, allá va a ser terrible, incomparable el sufrimiento. Pero el sufrimiento de un cristiano tiene recompensa eterna de vida eterna, una vida incomparable. No lo puedo explicar. Pero el mensaje aquí de Pedro dice que nadie se avergüence como cristiano. Si tú padeces como cristiano, ¿cómo te diré? No dobles tu rostro al suelo, dando tristeza y vergüenza. Decía, ay, hermano, yo soy la hermana que siempre sufro. Yo soy el hermano que siempre doy. No des lástima, hermano. De verdad, como hijo de Dios, Dios no nos manda a dar lástima. Así estemos pasando por pobreza. Para Dios no somos vergüenza. Él permite que pasemos eso por un propósito. Pero no somos vergüenza de Dios. Él se honra por nosotros. Así como se honró por Job, que le dijo a Satanás, ve y tócalo y verás si no me honra. Y Dios estaba orgulloso de Job. Yo creo que Dios está orgulloso de sus hijos. No somos vergüenza para Dios el que estemos padeciendo. Es parte de lo de Él. Jesús le dijo a los discípulos cuando le preguntaron acerca de aquel hombre que había nacido ciego. Y los discípulos pensaron que eso era una vergüenza, un castigo, una maldición. Y dijeron, Señor, ¿por qué está él así? ¿Porque sus padres pecaron? ¿O por qué? ¿O por él? Les digo, no, por ninguna. Ni porque sus padres pecaron, ni porque él pecó, sino que para que la gloria de Dios se pueda ver en él. Hermanos, si Dios te ha escogido ese estilo de vida, quiero decir, como sufrimiento más que el mío, ¿qué puedes decir tú contra tu hacedor? ¿Qué puedo yo hacer contra mi hacedor? Si él me puso más sufrimiento que a ti, ¿puedo demandarle y decirle qué haces? ¿Por qué haces esto? ¿Acaso podrá el barro decirle al alfarero lo que tiene que hacer con él? No, hermano, tenemos que aceptar la buena voluntad de Dios y humildemente. Pero no te avergüences de ser cristiano, de padecer, no te avergüences jamás. Honra a Dios diciendo, Señor, si es tu voluntad, sí que pasa esto, entiendo, lo comprendo, como Jesús estaba en el Getsemaní y dijo, Señor, si es posible, comprendiendo él su dolor, mas no estaba renegando, dijo, más hágase tu voluntad y no la mía. Y cuando estaba a punto de morir, ¿qué fue lo que hizo? En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sí? El apóstol Pablo dice en el apóstol Pedro dice en 1 Pedro 4:19, así que aquellos que sufren por cumplir la voluntad de Dios, es un precio fuerte por pagar, encomienden su alma al fiel Creador y hagan el bien. No cambies de posición, no cambies de vida, hermano. Si eres cristiano, acuérdate que eres un hijo de Dios, siempre andas haciendo el bien. No te rebeles para decir, no, ya me cansé de vivir esta vida de dolor, mejor me largo de esta vida de cristiano y me voy a hacer lo malo. No, hermano. ¿Por qué? Porque si el justo retrocediera, dijo el Señor, no agradará a mi alma. Pero consolémonos, porque el apóstol Pablo dijo acerca de los cristianos verdaderos, nosotros no somos de los que retroceden. No somos de esos. ¿Cierto, hermanos? No vamos a tener miedo al sufrimiento, sabiendo que aún la muerte ya no es sufrimiento para ti ni para mí. La muerte es como una puerta que se abre para entrar al lugar de descanso. Sufrimos aquí, y cuando llegue el día de la muerte, es como decir, se acabó el sufrimiento, hasta ahí sufrí, ya no más. Ya no más. Mira la importancia. Quiero terminar con esto. La importancia, hermanos, de cuánto valemos para Dios.
de que a Dios le importa nuestro cuerpo, le importa todo, no solamente nuestra alma, porque no vayas a pensar, bueno, Dios, ¿qué tipo de Dios es? Que no le importa que mi cuerpo sufra y que lo entregue al dolor y al sufrimiento, a la enfermedad y a todas estas cosas. No, a Dios sí le importa nuestro cuerpo. El ejemplo es cuando muere Moisés y dice Judas que el arcángel Miguel contendía contra Satanás por el cuerpo de Moisés. ¿Se recuerdan? La idea es que Dios pelea por ti, hermano, y Dios no va a dejar tu cuerpo como algo que no tiene importancia. Eso quiero que lo veas ahorita, aún en tu vida, así como estás. No creas que a Dios no le importa tu estancia en esta tierra, sí. Pero hermanos, a Dios le importa que seamos también maduros, no cristianos, que no aceptamos el crecer, el ser transformados, el rehusar en la disciplina del Señor. Amén. Es que, hermanos, si usted entendió esto de que sufrir no es un castigo, ni es tampoco, hermanos, algo como que por pecar o algo que nos viene esto, no, al contrario, es parte de su proceso, recíbalo. Si usted tiene oído para oír, hermano, óigalo. Y si lo acepta, qué mejor. Porque como hijos, acuérdese un hijo cuando rehusaba al castigo, ¿cómo miraba a ese hijo? Que por ahí se le perdió, se le hizo rebelde y como consecuencia le vinieron todas aquellas adversidades. Pero aquel que no rehusó el castigo, se le crió derechito a su hijo. Y como beneficio luego le vinieron todas esas cosas. ¿Cierto? Y si Dios nos enseña que nosotros como hijos naturales, humanos, obedezcamos a nuestros padres, le honremos en todo, porque hay una promesa de bendición, mucho más si nosotros nos sometemos a nuestro Padre espiritual. Cuanto más el Señor no tiene una gran bendición. Póngase de pie y démosle gracias al Señor.